progreso de las gentes, todo hombre tiene, por lo tanto, el derecho de encontrar en el mundo lo que sea necesario para sí mismo. Eso es interesante. El reciente Concilio Vaticano II nos recordó de esto. Fue la intención de Dios que la tierra y todo lo que en ella contiene fuera para el uso de todo ser humano y de las gentes. De esta manera, mientras todo ser humano siga la justicia y se unen en la caridad, los bienes creados tendrían que abundar para ellos en una base razonable. Todos los otros derechos, incluyendo los de propiedad y de libre comercio, deben de estar subordinados a este principio. Eso significa que si yo tengo la necesidad de un bien manufacturado, puedo tomarlo. Ahora, estoy manejando mi coche y de hecho hay asaltos cada 12 minutos y hay una pistola y viene y me dice, salga de su coche. Y yo entrego mi coche y si no lo hago, ¿qué me pasa a mí? Me balacean. El hombre tiene la necesidad de mi coche. Se fue. Se acabó. En mi propia iglesia donde vivo, tenemos asalto tras asalto. Hasta el pastor lo golpearon y trataron de meterlo en la cajuela del coche. Lo iban a matar. Se las ingenió para escaparse de los que lo aferraban y se fue sin su coche. ¿Cree que hay una gran iniciativa para encontrar estas cosas? No, ocasionalmente encuentran algo aquí o allá. ¿Cree usted que hay una gran iniciativa cuando los granjeros son asesinados y se meten en sus tierras? No, un poquito allí, un poquito allá, solo lo suficiente para mantener a la gente contenta, pero básicamente no se hace nada. Y las manos de la policía están atadas. Y la ley dice eso y no hay nada que pueda hacer usted. El otro día, 2 ciclistas iban viajando cuando los asaltaron. 5 hombres armados exigiendo sus bicicletas. Entonces ellos estaban armados porque ellos esperan esto se está convirtiendo en el salvaje oeste y se defendieron. Lastimaron a uno y se escaparon. ¿Y adivinen qué? Los 2 ciclistas están en la cárcel. Sí, sirviendo sentencias por haber lastimado a alguien sin necesidad. Les podían haber dado las bicicletas y eso hubiera resuelto el problema. ¿Ven cómo se ha volteado la ley de cabeza? Gaudium et Spes, la Constitución del Vaticano II que Juan Pablo II citó, lo explica detalladamente. Si uno está en extrema necesidad, tiene el derecho de procurar para sí mismo, sacando de la riqueza de otros lo que necesita. Ahora, ¿quién define la necesidad? Ya que hay tanta gente postrada con hambre en el mundo, este concilio sagrado urge a todos, tanto a los individuos como a los gobiernos, de recordar el refrán de nuestros padres. Alimenten al hombre que se muere de hambre, porque si no lo alimentan, lo han matado. Por lo tanto, porque la propiedad privada es inmoral, todo hombre, individuos y gobiernos tienen la obligación moral de redistribuir los bienes que han sido acumulados injustamente por los propietarios. ¿Ha escuchado sobre la distribución de bienes recientemente? ¿La ha escuchado muchas veces recientemente? Sí, va a haber una redistribución. Todos los bienes, incluyen no solamente los bienes encontrados en la naturaleza, pero los bienes manufacturados también. Juan Pablo II declaró que todos los hombres deben de tener, y cita, esa es una cita, acceso a esos bienes que son previstos para el uso común, tanto los bienes de naturaleza y los bienes manufacturados. Yo no soy dueño de nada, solo en papel es que soy dueño de algo. El Estado gobierna soberanamente mi vida, y mi vida pronto podría ser una miseria. Así que si ustedes están muy apegados a sus casas aquí en Canadá, y si esta es la base para el nuevo orden mundial, si ustedes están muy apegados a sus coches y a sus televisiones y a todas esas cosas, váyanse aflojando. Porque muy pronto van a ser distribuidas. Y no habrá nada que el blanco o negro o rosa protestante pueda hacer al respecto. Y si alguien más sufre en el proceso, entonces es justo. El fin justifica los medios. La redistribución será como debe ser. Rerum novarum. ¿Quién ha escuchado sobre Rerum novarum? Esta es la encíclica papal que fue emitida y que se cita hasta la fecha del Papa Juan y hasta esta fecha, todos ellos hacen referencia a ella, incluyendo al Papa Juan Pablo II. Y él dice, esta es la encíclica que forma las bases para el nuevo orden mundial. Bueno, yo creo que es importante estudiarla. Una de las más influyentes declaraciones de la Iglesia Estado romana en los asuntos económicos es la encíclica Rerum novarum, en la condición de las clases trabajadoras.
En esta encíclica, la Iglesia de Estado romana se alió con el proletariado, el cual en el marxismo es el gran y mayor enemigo de la orden capitalista. Pío XI escribió en 1931 y declaró que Rerum Novarum, sin embargo, sobresalía en esto, en que establecía para toda la humanidad reglas infalibles para la solución correcta de los problemas difíciles de la solidaridad humana, llamada la pregunta social. Ahora, veamos. La más notable prueba de esta enseñanza social y acción, en la cual la Iglesia ha presentado por los siglos, es sin lugar a dudas, la muy distinguida encíclica Rerum Novarum, emitida hace 70 años. Las normas y recomendaciones que contiene fueron tan trascendentales, cruciales, que nunca se hundirán en el olvido. El Papa, Juan XXIII, este es el papado hablando. El Papa Pío nos dijo que la encíclica Rerum Novarum fue instrumental en acabar con la manera independiente del capitalismo en el siglo XX, introduciendo una era de intervención efectiva del gobierno. ¿Ha entendido esto? Veamos cómo termina. Rerum Novarum fue la voz de la autoridad moral que se necesitaba para asegurar el desarrollo de una interferencia efectiva por parte de todos los gobiernos en el siglo XX. ¿Cuántos gobiernos? Todos. Pío XI escribió: no es de sorprender, por lo tanto, que bajo las enseñanzas y la guía de la Iglesia, muchos sacerdotes doctos y laicos se han resuelto y dedicado al problema de elaborar la ciencia social y económica de acuerdo a las condiciones de nuestra era. Bajo la guía y la luz de la encíclica de Leo, Rerum Novarum, fue que evolucionó una verdadera ciencia social cristiana, la cual continúa siendo fomentada y enriquecida diariamente por incansables trabajos. Ahora noten cuidadosamente, de todas estas gentes trabajos, ahora noten cuidadosamente, por parte de esos hombres escogidos, quienes hemos nombrado los auxiliares de la Iglesia. Así que todos están trabajando en las sociedades secretas, el Opus Dei, los Caballeros de Malta, los Caballeros de Colón, y todas esas gentes trabajando, esos hombres escogidos para llevar esto a cabo. Y estas no fueron las únicas bendiciones que surgieron de la encíclica. La doctrina de Rerum Novarum comenzó a poco a penetrar en aquellos que, estando fuera de la unidad católica, no reconocen la autoridad de la Iglesia. Y esos principios católicos de sociología gradualmente se convirtieron en ser parte de la herencia intelectual de toda la raza humana. ¿Hacia dónde vamos? Me gustaría saber. De esa manera también nos regocijamos de que las verdades católicas proclamadas tan vigorosamente por nuestro ilustre predecesor, es decir, Leo XIII, son avanzadas y apoyadas no solamente en libros y diarios no católicos, sino que frecuentemente en asambleas legislativas y en cortes de justicia. Aquellos hombres escogidos, quienes hemos nombrado auxiliares de la Iglesia, quienes han sido tan instrumentales. Este es un escrito de John Robbins. ¿Quiénes son ellos? Bajo el fascismo, los propietarios pueden detener sus títulos de propiedad y escrituras, pero el uso de sus propiedades es, como lo escribió Leo XIII, común. El fascismo es una forma de socialismo que retiene las formas y atavios del capitalismo, pero no su sustancia. Esto es básicamente a lo que se reduce. Cuando hablamos de la reforma de instituciones, el Estado viene rápidamente a la mente, no como si se esperara el bienestar universal por su actividad. Así que, ahora, ¿cuál va a ser el papel del Estado en todo esto? El experimento con la libertad económica, escribió Pío XI, debe terminar. Y la vida económica debe otra vez ser sujeta a la planeación y al gobierno. ¿Quién quiere controlar su vida económica? El gobierno. Juan Pablo II escribió en su Sollicitudo Rei Socialis sobre la preocupación social: es necesario declarar una vez más el principio característico de la doctrina social cristiana. Los bienes del mundo fueron hechos para todos. La propiedad privada está bajo una hipoteca social. Estas son las cosas que van a ser controladas. Él escribió: un fiel eco de las tradiciones antiguas de la Iglesia que por siglos se ha referido al propósito universal de los bienes. En el mundo hoy, escribió el Papa, estamos confrontando serios problemas de la distribución desigual de los medios para subsistir que originariamente fueron diseñados para todos. Luego vino la teología de la liberación y Pío escribió la encíclica sobre el comunismo ateo y una era como la nuestra cuando una miseria inusual ha resultado. ¿Quién creó la miseria? Ellos la crearon para que ellos puedan crear la solución que ellos quieren. Así que en África elevaron a unos pocos y oprimieron a las masas.
Y luego le dieron la vuelta y crearon la situación que ellos querían. Crearon el comunismo, crearon el caos y del caos crearon el orden social que ellos querían. Así que el segundo reino de terror fue apoyado por el papado. El padre Camilo Torres, quien fue balaceado en 1966, declaró el católico que no es un revolucionario, está viviendo en un pecado mortal. El Papa Juan Pablo II escribió en 1986, la Iglesia no titubea en defender sin miedo la justa y noble causa de los derechos humanos y en apoyar a los valientes reformadores que llevan a una mejor distribución de bienes, incluyendo los bienes terrenales, tales como la educación, los servicios de salud, las viviendas y demás. Ahora llegamos a los derechos humanos. ¿Qué leímos sobre lo de la Revolución Francesa? ¿Cuál va a ser el criterio del mundo? Los derechos humanos. Usted tiene un derecho a tener propiedad, usted tiene un derecho a todo lo que necesita. Estamos convencidos que la teología de la liberación no es tan solo oportuna, sino útil y necesaria. Esto es lo que el Papa dice, no yo. Estas son directamente sus propias palabras. Juan Pablo II, carta a los obispos de Brasil, 9 de abril de 1986. Debería constituir un nuevo estadio de la reflexión teológica iniciada con la tradición apostólica. Y luego se refiere al Rerum Novarum. Franklin Roosevelt, cuando fue elegido, él hizo al profesor Ryan parte de su gabinete. Y ahora, ¿quién fue él? Ryan escribió en 1931. Los trabajadores tienen una reivindicación hacia la industria por todos los medios de vida, desde el tiempo que comienzan a trabajar hasta que mueren. Cuando la industria no lo hace directamente, entonces es el deber del gobierno de imponerlo a la industria. ¿Ve cómo comienza? Bien, ahora vamos a ver algunos de los derechos humanos. Tiene el derecho de fundar libremente uniones para los trabajadores, tiene el derecho a la cultura, el derecho a emigrar, el derecho a inmigrar, el derecho a la comida, el derecho a la ropa para vestir, el derecho a descansar, el derecho al cuidado médico, el derecho a un justo salario, el derecho a la vida, el derecho a medio ambiente seguro, el derecho a la seguridad personal de los trabajadores, el derecho a una vida familiar, el derecho a la propiedad privada, altamente clasificado por supuesto, el derecho al uso común de todos los bienes y solo después de todos los otros derechos, así que no significa nada. El derecho a trabajar, el derecho a una pensión, el derecho a un seguro para la edad mayor, el derecho de asociarse, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad corporal, el derecho a los servicios sociales necesarios, el derecho a la huelga, el derecho a elegir un estado de vida libre, el derecho a formar una familia, el derecho a la educación, el derecho a un empleo, el derecho a una buena reputación, el derecho al respeto, el derecho a la información apropiada, etcétera, y el derecho a la protección de la privacidad, el derecho a una libertad equitativa, el derecho a un entrenamiento profesional, el derecho a la cantidad de educación y el derecho a un cuidado de salud adecuado. Es laborioso. ¿Cómo controla eso? ¿Cómo lo controla? Si va a controlar cada aspecto de eso, entonces usted debe de controlar todo aspecto de la vida de una persona. Usted no podrá ir al baño en el futuro sin tener que hacer una triple solicitud al Vaticano. Ellos van a controlar cada aspecto individual de sus vidas. Eso es lo que van a controlar. Y el gobierno va a llegar a ser enorme. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? De usted. Ahora, cuando el dinero proviene de usted, ¿qué le pasa entonces a su riqueza? Se aminora y aminora y aminora y eso quiere decir que la clase media va a desaparecer. ¿Cuántas clases había en la Edad Media bajo el catolicismo? 2. Estaba la clase feudal, los labradores, y estaba la clase alta, quien controlaba todo. Ahora, si vemos el asunto del desempleo, en mi país, el desempleo estaba casi al 50%. En Alemania estaba un punto y algo por ciento. Y luego subió al 2, a 3, 5, 10, 20%. Y ahora el desempleo abunda en Europa. ¿Por qué? Porque ahora todos los países de Europa Central están siendo incorporados en Europa y debe de haber redistribución de riqueza. Y así está yéndose para abajo, 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 abajo. Las recientes encuestas no preguntan dónde vive, sino que cuántos cuartos tiene, cuánta gente vive allí, cuánto esto, cuánto lo otro. ¿Cuándo hicieron esto y en qué país? En el comunismo. ¿Y qué pasaba si su casa estaba más grande de lo que usted necesitaba? El que tenía la necesidad la recibía. Pero ¿quién tenía que pagar por ello? Usted, porque usted es el propietario. Está peor ahora que durante el comunismo, ¿verdad?
De manera que vinieron a nuestro país. Ahora, usted se tiene que registrar en cada localidad individual. Y no puede votar afuera de su localidad. Así que ellos tienen su localidad adjunta a su nombre. Y vinieron a mi casa y dijeron que querían saber cuál es mi religión. Y les dije, yo soy un cristiano. Y preguntaron, ¿qué denominación? Y yo les dije, no